Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a analizar un tema que afecta directamente el desarrollo y bienestar de millones de peruanos. Hoy hablaremos sobre la falta de avance en proyectos públicos durante el primer trimestre del 2024. Vamos a centrarnos en un dato preocupante. 23.834 proyectos públicos no han registrado ningún avance, a pesar de contar con presupuesto asignado. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué está fallando en la administración pública para que, a pesar de tener los recursos, las obras no se avancen? Bien, para entender mejor este problema, es necesario que veamos primero el panorama general de la inversión pública. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, al concluir el primer trimestre del 2024, la inversión pública alcanzó los 9.537 millones, lo que representa un crecimiento del 35.2% en comparación con el mismo periodo del 2023. Si bien esto suena alentador, es importante poner estos números en contexto. A pesar del aumento en la inversión, solo se ha ejecutado el 14.9% del presupuesto asignado para el 2024. Eso significa que aún queda un 85% del presupuesto que no se ha utilizado, lo que refleja un bajo nivel de ejecución considerando que ya ha ocurrido una cuarta parte del año. Bien, para entender mejor cómo se distribuye esta inversión, debemos mirar los tres niveles de gobierno que administran estos recursos. El gobierno nacional, que concentra la mayor parte del presupuesto, ya que ejecutó 4.394 millones, un 14.6% más que el primer trimestre del 2023. Si bien este crecimiento es significativo, aún está lejos de ser suficiente para cubrir todas las necesidades del país. Bien, el segundo son los gobiernos regionales, que por su parte ejecutaron 2.240 millones, mostrando un aumento considerable del 83.7% en comparación con el año anterior. Esto es un dato positivo, pero debemos tener en cuenta que muchas de estas regiones partían de niveles muy bajos de ejecución en el 2023. Por último, los gobiernos locales que administran proyectos a nivel municipal. Los gobiernos locales ejecutaron 2.903 millones, lo que representa un crecimiento del 45.3% en comparación con el primer trimestre del año pasado. Aunque estos aumentos parecen prometedores, cuando analizamos el porcentaje de ejecución, vemos que en realidad los avances siguen siendo lentos: 15.6% para el gobierno nacional, 13.9% para el gobierno regional y 15.1% para los gobiernos locales. Eso significa que, aunque no se han registrado más recursos, los gobiernos están enfrentando dificultades para transformar estos recursos en obras concretas. Bien, una de las características más llamativas de la inversión pública en el Perú es la desigualdad en el avance de los proyectos entre las diferentes regiones del país. Mientras que algunos departamentos muestran niveles de ejecución relativamente buenos y otros tienen grandes dificultades para avanzar. Por ejemplo, los gobiernos regionales de Ayacucho y Junín lograron superar el 30% de ejecución en el primer trimestre, lo cual es un avance destacable. Sin embargo, en el otro extremo tenemos a regiones como Ancash, La Libertad, Callao, Amazonas, Huancavelica y Puno, cuyos gobiernos regionales no han superado el 10% de ejecución de su presupuesto. Lo mismo ocurre a nivel municipal, donde encontramos que Madre de Dios, Pasco, Huánuco y Apurímac son las regiones con los niveles más bajos de ejecución. Esta disparidad en el avance refleja no solo diferencias en la capacidad de gestionar por parte de los gobiernos y de los gobiernos locales y regionales, sino también las barreras estructurales que enfrentan algunas zonas del país para implementar proyectos de infraestructura y desarrollo. Bien, ahora hablemos de lo más alarmante de esta noticia, que es que al cierre del primer trimestre del 2024 existen 23.834 proyectos públicos que no han tenido ningún avance, a pesar de contar con el presupuesto asignado. Este es un dato que debe llamarnos la atención porque detrás de cada proyecto estancado hay una comunidad esperando mejoras en la infraestructura, salud, educación y transporte. La mayoría de los proyectos pertenecen a gobiernos locales, que administran alrededor de 9.838 millones sin ejecutar. Sin embargo, lo más preocupante
es que tanto los gobiernos regionales como los gobiernos nacionales también tienen una cantidad considerable de proyectos que no han registrado ningún avance. Esto es particularmente grave en el caso del gobierno nacional, que como mencioné antes cuenta con más recursos financieros y recursos humanos que los gobiernos locales y regionales. La falta de ejecución a nivel nacional no solo refleja problemas de gestión, sino también una ineficiencia en la asignación de recursos y la planificación de proyectos. También es importante mencionar que esta falta de avance en los proyectos afecta especialmente a los sectores clave para el desarrollo del país. A nivel municipal, los sectores más perjudicados son transporte, saneamiento, educación. Y en el caso de los gobiernos regionales, el sector más afectado es el sector de salud, lo cual es extremadamente grave considerando los desafíos sanitarios que enfrenta el país, como la crisis del dengue, la escasez de medicamentos y la alta tasa de anemia en la población. Bien, y con ello nos hacemos la pregunta, ¿qué está fallando? Este escenario pregunta, este, este escenario plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué, a pesar de tener con los recursos, los proyectos no avanzan? Parte de esta respuesta la encontramos en los índices de gestión de inversión pública, una medición reciente realizada por el MEF para evaluar cuán bien se administra y ejecutan los proyectos. Supuestamente, ninguno de los tres niveles de gobierno logró alcanzar la mitad del puntaje máximo en este índice. El problema no radica solo en la ejecución de la obra, sino también en la programación y planificación de muchos proyectos. Muchas veces no se identifica correctamente las brechas que busca cerrar, ni se establecen metas claras para los proyectos. Además, una vez que los proyectos se completan, hay poca evaluación ex post para aprender de los errores y mejorar en la gestión del futuro. Por ello, a pesar del aumento de la inversión pública, los problemas estructurales en la gestión de proyectos continúan limitando el desarrollo del país. Es evidente que se necesitan muchos cambios esenciales en la administración de los recursos públicos, especialmente en el ámbito de centralización. Es momento de discutir seriamente qué podemos hacer para mejorar la capacidad de nuestros gobiernos para ejecutar proyectos de manera eficiente y transparente. Eso no solo requiere una mayor capacitación de los funcionarios públicos, sino también una mejor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y un mayor control del ciudadano para asegurar que los recursos se utilicen de manera correcta. Bien, eso sería todo con respecto a la noticia que quise informar. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por ver el video.